algunos resultó. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Fluye la conversación desde hace un buen rato en esta mesa, son las 22:49. Es mejor hablar de ciertas cosas y a eso nos hemos reunido este domingo 19 de junio en la noche. Yo quiero presentar a compañeros panelistas de esta noche. Juan Carlos Eijols, columnista de Mercurio, ¿cómo más definirte? Profesor básicamente, de Adolfo Ibáñez, exactamente. Padre y familia, ya que estamos en el Día del Padre. Ah, de ver, sí. Felicidades a los padres. Legionario, ¿no? ¿Sí? ¿Forma parte? Sí, pues yo voy a ser una laica. Yo voy a ser la laica. Muy bien. Kina Lorenzini, panelista de Radio La Clave. ¿Cómo más te puedo presentar? Fotógrafa, psicóloga. Vicepresidenta de Corporación Humana. Muy bien. Kina, gracias por estar aquí. Los dos nuevamente. Gracias. Se repiten el plato los dos. Gracias por estar aquí. ¿Y por qué presento primero a los panelistas? Porque entre los tres tenemos un estupendo invitado. Primera entrevista en televisión que da desde que asume este cargo, don Mario Fernández, ministro del Interior. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por acoger nuestra invitación. Muy bien, le va muy bien y le agradezco mucho por esta invitación. Y este lado de la mesa está vacío porque la Consuelo está con la voz, pero el bien estuve con ella, no, la verdad que era pura tos. Era pura tos, con lo cual no se salvaba que lo retara, pero era pura tos básicamente. Bueno, así que se tiene que cuidar porque saca una licencia, está sonando. Está viendo seguramente acá, así que un saludo a Consuelo Saavedra, quien está muy resfriada, como mucha gente, es que el aire está francamente muy malo. pesado, sí. Muy malo. Yo venía del sur ahora en un avión y se veía cuando uno iba en las nubes, precioso, azul, y de repente uno baja a una zona que mejor ni recordar de eso. Pero hablemos con el ministro Mario Fernández porque yo primero quiero saber cómo usted estaba, hablamos por teléfono en algún momento cuando lo invité a este programa, estaba en Montevideo, no se puede estar más plácido en Montevideo, no se puede estar más tranquilo en Montevideo siendo embajador. Y en la banca, me dijo usted, estaba en la banca, me lanzaron a la cancha sin ni siquiera precalentar al ministro de Interior. Y yo le dije que el futbolero no se vaya a desgarrar, que si uno no calienta, se desgarra. ¿No ha sentido tirones todavía? No. Todavía ya se acostumbró, agarró ritmo. No, el partido es tan intenso que me metí en él, como dicen los futbolistas de GTK. ¿Se ha sentido bien? Bien, muy bien. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estos días? Ha sido una experiencia, bueno, extrañamente normal. Debe ser porque los genes o la adrenalina o la trayectoria lo preparan para asumir estas funciones rápidamente. No sé si ustedes quieren algunas preguntas así como de preámbulo, porque hay varios temas para entrarle al ministro. Y yo creo que el día de hoy, que es la primera primaria, aunque sea en el cacofónico, primera primaria legal que se hace, y fue para algunos bien aguada, con bien poco color, con poca, que demuestra que tenemos muy poco, o no sé, espíritu cívico, o nos importa bien poco. Hablamos mucho de primarias, pero practicamos un poco más del 5,5% de las personas habilitadas 5,6% de las personas habilitadas para votar fueron. Es decir, el aburrimiento que tiene que haber sido el que le tocó ser vocal de mesa hoy día. ¿Cuánto fue la asistencia de los vocales? Porque yo esa cifra no la tengo, pero... Estaba súper bien. ¿Sí? Sí. Muy temprano todo constituido. Costó. Ministro, ¿qué reflexión le queda a usted de una jornada como esta, que es bastante triste para una democracia que quiere estar tensa? No es triste, no. Hay que medir que se trata de un procedimiento desconocido para nosotros. Hubo primarias presidenciales, pero unas primarias municipales es un experimento, en primer lugar. Por lo tanto, el conocimiento general que había de este acto era reducido en la población. Ahora que 256.000 personas fueran, bueno, no es una mala cifra tampoco. No era todo el país, eran 93 comunas que estaban dentro de este sistema. Tampoco habían tantas cosas en juego desde el punto de vista masivo, digámoslo así. Pero creo que como inicio está bien, como inicio. Hay que perseverar en que esto sea un procedimiento que se desarrolle, que se difunda y que además se extienda como una práctica sana para escoger a los candidatos. Hay que verlo desde otro punto de vista. Hay tanta crítica que la política se hace entre cuatro paredes,
¿no es cierto?, entre pocas personas. El que se someta al electorado, bueno, ¿cuál cree usted que debe ser nuestro candidato? Creo que es una sana práctica. Vamos a ver, En cierto vamos a ver. sentido, yo estoy de acuerdo con usted, hay un aprendizaje y esto eventualmente tendría que ir mejorando, pero esto de que porque tengamos primarias la política deja de hacerse entre cuatro paredes, ojalá fuera así, pero en los hechos mi sensación es que justamente esto se cocinó de un modo tal por las cúpulas partidarias que al final del día sí se hizo entre cuatro paredes. Prueba de lo cual incluso es que la nueva mayoría ni siquiera logró inscribir esto razonablemente bien y hay ahí todo tipo de cosas raras que eventualmente sucedieron para que finalmente tuviera lugar. Los alcaldes, por ejemplo, en las primarias no estuvieron en juego. No, ni un solo alcalde que participara en primarias. Y ahí es cuando se juegan cosas de verdad, particularmente en comunas donde se sabe que una de las coaliciones gana. Si eso ocurre, lo lógico es que justamente en la primaria donde el alcalde se exponga. ¿Pero por qué no se expone? Porque hay acuerdos entre los partidos para entregarse o dividirse. El que tiene, mantiene. Y yo lo digo así abiertamente en lo que me toca a mí. Renovación Nacional y la UDI tienen un pacto donde se dividen las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Y esos alcaldes no están nunca en posición de poner en riesgo su cargo. Entonces, Bueno, la reina, la nueva mayoría también tuvieron que hasta renunciar precandidatas porque no había voluntad de la democracia cristiana de jugarse el alcalde a primarias. Claro, parece una elección bien de fachada, bien para decir que haces primarias y no exponer. O sea, perdona, pero de 300 y tantas comunas, 300, hay sí, 56 comunas y en otras 60 donde se hicieron primarias, o sea, entre el 20 y el 30%. 93 93 de 346. Claro, en total, es muy poco también, o sea, ahí no hay voluntad de hacer primarias, claramente. Pero, a ver, debemos precisar otra cosa. Usualmente cualquier país del mundo, usualmente una de las funciones que tienen los partidos políticos es presentar candidatos. Todo el mundo es igual, los partidos tienen esa función. Escogen, entre comillas, de su militancia o del mundo cercano, las personalidades que comparten sus ideas, a personas para presentarlas al electorado. No es que los partidos decidan quiénes son los que ostentan después un cargo, sino que los presentan al electorado. Eso es un ritual de toda democracia moderna, en todo el mundo. Ahora bien, por lo tanto la primaria es un elemento legitimador democrático de que esa presentación de candidatos tiene un sustento popular. Como dice usted, no se eligió en el Consejo General del partido, en el Consejo, en la Junta Nacional, etcétera, sino que hay una concurrencia más extensa que concurre a esto. Hay que pensar que el que va a ir de candidato va a ser una vez más el 30 de octubre presentado ante el electorado para competir con los demás candidatos. Entonces, no, pero en este caso que no hay obligación de paridad, que lo que exponen a la ciudadanía son una minoritario de mujeres. Entonces también, claro, es que tiene que ver con que lo que se le ocurre a los partidos se le ocurren tales y cuales candidatos también y lo presentan, por supuesto, y la ciudadanía puede votar por ellos. Pero hay ausencia de caras jóvenes, ausencia de mujeres, que es lo más llamativo. Esta era, yo creo, la gran oportunidad, dada la crisis de confianza, que ya casi es como una frase hecha, pero es verdad también, de que los partidos pusieran a sus grandes líderes a disputar. ¿A quién quiere retar? Por ejemplo, ¿quién quiere retar a Carolina Toá? ¿Quién quiere retar a Francisco de la Maza? ¿Quién quiere retar a, en fin, el de Valparaíso, Concepción? Bueno, ahí están. Esa es la forma de decir si son buenos o no son buenos sus candidatos. Si al final es eso. No es para los, disculpen, no quiero ofender a nadie, pero los suplentes, ¿quién quiere pelear por un cargo que ya que nadie lo quiere o que vamos a ir a disputarle a un superalcalde que está al otro lado mío? Entonces, ya, ¿quién quiere disputarle a él? Pero hay pocas posibilidades, así que ustedes conténtense, páguense ustedes, arreglense ustedes, hagan esa pelea, si les va bien, qué bueno. Eso no es decir, miren, queremos, como que dice, entrar a picar en la política, queremos demostrarle. Bueno, pero hay a que la esperar la gente. elección. Sí, ahí se va a ver, el contendor, digamos, el desafiante. Ministro, pero hay que mostrar. Sí, bueno, eso está decidido ya, si es que ese es el tema. Y esta era la oportunidad, ¿no es cierto? Estoy hablando de esas comunas donde se sabe que una coalición gana. Esta era la oportunidad para que hubiese esa elección primaria que en la práctica es la elección. Vamos a ver que se sepa que gana. Yo no sé, yo creo que esta elección, la próxima, va a tener como elemento novedoso también el que va a haber mucha competencia en lugares donde a priori pareciera que no la hubiese. Justamente por lo que ustedes describen aquí, hay un
porque hay nuevos partidos y hay nuevos Sí, liderazgos. ustedes han visto que en muchos partidos hay personas que han renunciado, que han formado nuevos movimientos. Hay un cierto movimiento, pero eso responde también a que la gente está más inquieta y porque los representantes sienten Vamos a ver, eso. ojalá que Bueno, vamos a ver. Ojalá Este estén 5,5 o 6% no sea un indicador de qué es lo que va a pasar después. Ok, y por No, último- yo en las no municipales, creo. yo Obviamente creo, no, yo en las tampoco creo, municipales las va- municipales es otra cosa. Sí, sí, como- Obviamente es sí. otro pero concepto. Son ¿qué pasa si hay un 246. 30%, un 35%? Pero al ser que es poco muy bajo. competitiva, Yo creo que Kena. mucho más. Ministro, por último, se ha generado la discusión hoy día mismo sobre la necesidad de replantearse en serio la voluntariedad o la obligación del voto. Usted, lo que ocurre hoy día, esta baja concurrencia en una primaria municipal, ¿lo hace pensar y de qué es partidario usted? A ver, es bien complicada la pregunta, bien complicada, por lo siguiente. Chile tenía una tradición del voto obligatorio para los inscritos, recuerden ustedes. Entonces había un componente de voluntariedad anterior. El que no se inscribía no se sometía a esa obligación. Entonces tampoco era cambiar de voto, de obligatoriedad del voto a completa, que un padrón aparecían todos los que cumplían una edad determinada y tenían que votar. No, había que inscribirse. O sea, había ahí, y ustedes recuerdan que había un aumento sostenido de personas que no se inscribían. Claro, era una forma de... Era una forma de no votar. Bueno, entonces, por lo tanto, la decisión del voto voluntario no se tomó como una decisión teórica, se tomó pensando en esto. Ahora bien, tenemos poca prueba todavía, pocas elecciones, ¿no es cierto?, con esa modalidad. Y yo pienso que, de nuevo, viendo con una perspectiva comparativa, digamos, uno ve que en las grandes democracias también el voto siempre es voluntario, porque se entiende que el deber de votar, claro, es una obligación cívica, pero antes de eso también está el convencimiento personal de que hay que contribuir a la decisión de la comunidad. ¿Usted es partidario de seguir así, por lo tanto? Sí, yo creo que soy partidario, yo creo que no hay que cambiar cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, instituciones tan fundamentales de nuevo. Queremos entrar a otro tema. Yo creo que, no sé si alguien tiene más temas de la elección de hoy. Yo quiero entrar al tema de su carácter de miembro, no militante, miembro del Opus Dei. Derechamente, explíqueme, ¿usted forma parte? ¿Usted está inscrito? ¿Usted tiene algún voto? ¿Usted ¿Usa silicio? No. Pero explíquenos, sí, abierta y la tranquilidad de esta mesa. No. ¿Usted es simpatizante a lo lejos? No, yo quiero sentir, yo tengo pertenencia a una espiritualidad de la Iglesia. Y yo no quería hablar sobre este tema, no porque fuera misterioso ni secreto, sino porque creo que se ha mezclado en torno a mi nombramiento y a este hecho, digamos, se ha mezclado y se ha enredado un debate que no corresponde. Entonces yo no quiero enredarlo más, digamos, el tema, porque si fuese una conversación sobre este tema solamente, claro, podría hablar, pero yo soy ministro del Interior y se ha mezclado algo que no tiene que ver con lo que piensan otros ministros u otros políticos en materia religiosa. Yo no veo que a cada uno se diga, a ver, señor, ¿usted qué es lo que piensa en materia religiosa? El ministro de Transporte probablemente no es lo mismo que el ministro del Interior. ¿Y por qué el ministro? No, todos los ministros somos iguales. Sí, pero es que usted tiene que encabezar, tiene que empujar, tiene que proponer, tiene que ser el líder político de un montón de cambios pero no veo por qué, bueno, por eso mismo, no veo por qué, teniendo esa gran responsabilidad, este elemento que es común a todas las personas y que en este país, felizmente, todos tenemos derecho a creer, ¿no es cierto? Sea, en mi caso, algo que puede influir en lo que haga, porque eso vale para todos. Que tenemos derecho a saber cuánto va a influir. No va a influir en nada. Pero es que eso, perdona, yo No va a influir en nada. Tú me preguntas, perdón, usted no sé cómo No, tú. Tú me preguntas, ¿en qué influir? Yo digo, en nada. Lo digo así de tajantemente. Ya, pero por eso yo sin Es que es interesante, perdona, y me parece súper interesante, ministro, lo que está diciendo, porque a mí me parece que los ministros no tienen por qué guiarse, son autoridades de un Estado laico, por su creencia religiosa. Si usted se comprometió y así lo dijo apenas pisó ahí,
decir, yo voy a cumplir con el programa, con lo que la presidenta me manda. Por lo tanto, a mí me parece súper interesante porque eso no lo escucha uno habitualmente. Generalmente cuando autoridades del país, como son los diputados, senadores, hablan de aborto, levantan la Biblia o sacan un feto. Entonces, realmente me parece una postura muy interesante. O sea, no debería ser tema. Si se actúa así, en consecuencia, no debería ser tema. Yo estoy de acuerdo. Yo esto lo veo en una perspectiva quizá un poquito más grande. A mí, primero, lo felicito por haber aceptado el cargo. Creo que aceptar el cargo de ministro del Interior en estos momentos requiere mucho coraje. Y me imagino que muchos habrían, si es que no lo hicieron, dicho que no frente a la propuesta. Pero me cuesta entender suficientemente bien por qué aceptan. ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Y déjame planteárselo un poquito de la siguiente manera. Claro, una motivación que aquí la descarto de plano, cuando uno acepta un cargo podría ser la retribución económica, fuera. Pero después, mirando más esto, hay una cosa que tiene que ver con los ideales. Es decir, aquí tengo un cargo que me otorga cierto poder y a través del cual puedo llevar adelante mis ideales. Otro podría tener que ver con una lealtad personal. Usted conoce a la presidenta, ella la llama, ¿no es cierto? Y usted dice que sí, cuando otro eventualmente podría haber dicho que no. Y en fin, uno podría buscar otro tipo también de motivaciones en esto. Pero el tema de los ideales, que uno dice, bueno, esto es como central en la política, ¿no es cierto? Cuando uno mira el programa de gobierno y lo mira usted en su historia, más allá del tema del aborto, hay como un cierto descalce. O sea, yo miro, ¿no es cierto?, a alguien que... Obvio, si no es que yo me quiera meter en el... No, si yo entendí eso. Hay una persona demócrata cristiana, de una ala conservadora de la democracia cristiana, y sabemos los reparos que la democracia cristiana hoy día tiene al programa de gobierno y al cómo se está conduciendo el gobierno. Entonces usted llega y asume diciendo, no, yo me olvido todo eso, yo no tengo reparo alguno, yo voy adelante con el programa. Y aquí se me produce una disonancia cognitiva. Perfecto. Porque cuando Burgos asumió, Burgos tenía claro que había ciertos matices que él quería introducir basados en sus propios ideales. Por eso se tuvo que ir, si no corresponde. Por eso es que parto diciendo, increíble que haya aceptado, lo felicito por ahí, pero ¿por qué aceptó? ¿Por qué? Ya, desde luego no quiero hacer ninguna comparación con Jorge Burgos, con él somos amigos, camaradas y no tiene nada que ver con lo que voy a contestar. A ver, en primer lugar, ¿por qué acepté? Bueno, porque me lo pidieron. Me lo pidió la presidenta de Chile y a la presidenta de Chile se le dice que sí, primero. ¿Ah? Eso parece ser una pregunta muy, digamos, una respuesta demasiado simple, pero es una respuesta muy solemne que estoy dando, porque la presidenta de Chile, o el presidente de Chile, si es varón, la presidenta de Chile encarna mucho más que la persona que se elegía para gobernar el país. Ella encarna la república, nos encarna a todos nosotros por un tiempo determinado. Entonces, si ella, por las razones que sea, ha llegado a la conclusión de que a una persona como yo le hace un encargo de esta magnitud, no hay ninguna posibilidad de no decir que sí, ninguna, creo yo. Es como que el país está pidiendo, ella es el país, ella es Chile, y me lo pide. Segundo, yo soy demócrata cristiano. Este año... ¿Podemos ir parte a parte o usted quiere dar todos los argumentos juntos? Sí, todos juntos. El carrete primero porque... Bueno, segundo, sigo la pauta de Eichholz. Segundo, yo soy demócrata cristiano. Este año cumplo 50 años de militancia en la democracia cristiana. Por lo tanto, entré a los 18 años a militar al partido. Solo renuncié al partido mientras fui ministro del Tribunal Constitucional porque la ley así lo indica. Bueno, no soy conservador ni del ala conservadora de la democracia cristiana, nunca lo he sido. Hay una tendencia a ubicar a las personas por determinadas opiniones en determinadas materias, pero yo nunca me he ubicado, si es que hay una ala conservadora, tampoco, yo no la conozco, pero yo soy doctor en ciencia política y sé muy bien que se entienda, que se entiende. Yo no soy del ala conservadora, ni de ninguna ala en ese sentido, pero soy un demócrata cristiano. Y la democracia cristiana es parte de esta coalición, con todas sus consecuencias. También la democracia cristiana participó formalmente en la elaboración del programa, y por lo tanto el programa no es mi programa, ni el programa de la presidenta, es el programa de la nueva mayoría en la cual mi partido pertenece completamente, digamos. Sí, entonces, por lo tanto, además, hay que considerar que hay una serie de reformas, una serie de iniciativas que están dentro del programa.
Nos estamos concentrando en una de ellas, pero el programa es una totalidad. Por eso quise ampliar un poco la mirada más allá de la y ese, como lo repito, yo suscribo todo ese programa. Además, yo en parte contribuí, yo formé parte de una de las comisiones del programa, en otra área, en defensa, que yo tengo trayectoria, pero por lo tanto, en cierto modo también contribuí a elaborarlo. Entonces, por lo tanto, no hay nada raro que yo, o sea, es lo más normal que yo, como militante de la nueva mayoría, forme parte del gobierno de la nueva mayoría. Yo estuve un poco desconectado en el sur, así no llegaban los diarios y todo. Y llegando acá temprano me estuve leyendo y me llamó la atención una declaración que me parecía bien altisonante, bien fuerte de Hernán Larraín, cuando dijo que estaba rodeada de puro yesman la presidenta. Y la verdad que me pareció quizás fuera, o sea, salvo que lo que escuché ahora, que usted dice, a la presidenta es imposible decirle que no. A la presidenta de Chile hay que decirle que sí. No, o sea, ¿usted es un yesman? En esto. Yes, woman. Yo hablé de la... Sí, pero es que Larraín, con quien tengo buena relación, Larraín dijo, llegan los yes men, pero es que un ministro de Estado en un régimen presidencial, claro, no puede ser sino yes men en el sentido de obedecer a la presidenta. Ahora, si usted me dice, o sea, ustedes son una especie de robot, de zombies ahí que andan... No. Hay que tener, estamos hablando de cosas que tienen, digamos, densidad, ¿no es cierto? Hay un comité político, y los comités son para que las personas discutan entre sí, o conversen, o dialoguen, qué sé yo, o consejo de gabinete, es una entidad donde las personas están ahí. En el gobierno se debate, se discute, etcétera, pero en lo que sí no hay duda en un régimen presidencial es que la presidenta manda y los ministros son, como dice la Constitución, colaboradores de la presidenta. Perdón, distinto es el régimen parlamentario que mucha gente tiene a la vista o sueña con tenerlo, en que en verdad los partidos gobiernan mediante sus ministros. Los ministros responden a los partidos y el jefe de gobierno lo eligen los partidos de entre los parlamentarios. Entonces, otra lógica. Cuando la llamó, disculpe, por teléfono, no sé si Uruguay o aquí en Chile, estaba en Chile usted. Yo estaba de vacaciones, eso también no lo creía nadie, pero no, así pues, algunos decían que estaba aquí esperando y que estaba cocinado, pero en fin, usted ya lo aclaró y no tengo por qué no creerle. En un segundito de la conversación con la presidenta, ¿usted le hizo ver que tenía una legítima posición frente a la agenda más progresista de este gobierno? No. ¿No fue tema? No fue tema, por varias razones, porque desde luego... Porque necesita colaboradores con cierta afinidad, bueno, con lo que dice Juan Carlos. Pero la afinidad, es que yo tengo mucha afinidad con la Presidenta de la República. Sí, entonces, pero cierta afinidad, bueno, la afinidad, además es ella quien designa a las personas, es ella la que midió, ¿no es cierto?, digamos, las cualidades, no sé, no tengo idea. Nadie pregunta por qué. ¿Usted está con esta agenda más progresista de este gobierno porque forma parte del gobierno o porque es suya en su convicción? La agenda, no la agenda más progresista, la agenda del gobierno, que incluye aspectos que algunos considerarán más progresistas o más conservadores. Se lo pregunto de otra manera, sin ponerle ningún apellido. Aborto en 3 causales, matrimonio igualitario... ese tipo de cosas, ¿están en su convicción legítima o está en como programa de gobierno? O está en su condición de un militante disciplinado? No, bueno, los militantes disciplinados son, como usted lo señala, disciplinados, por eso son militantes. Pero yo, por ¿Es cierto... su agenda personal? Claro, es la agenda... Cuando se junta con los amigos en el München, usted defiende... Me pasó al München ahora. Está bien, hablemos del München. Cuando usted se junta con los amigos en la sobremesa, ¿usted es de los que defiende o de los que está más bien con reparos, por ejemplo, al aborto en 3 causales? Mire, el programa de gobierno se refiere a la despenalización, de la interrupción del embarazo. No es al aborto. ¿No? Tampoco es un atentado al derecho a la vida. Todo eso se ha expresado en estos días para, digamos, creo yo, simplificar este tema, la discusión sobre este tema. Lo que incluye el proyecto es ponerse en el caso extremo al cual están expuestas las mujeres de Chile. Pero es que quiero decirlo. No, pero es que quiero decir. No, en la pregunta me lo estoy respondiendo a su pregunta, porque me estaba respondiendo las 3 causales y yo estoy hablando de ellas.
tres situaciones frente a las cuales se exponen o están expuestas, y la ley, si es que se aprueba, ¿no es cierto?, les permitirá que ellas libremente decidan, con todos los resguardos que la propia ley está tomando, decidan interrumpir el embarazo. Eso es lo que está propuesto, y además es el Parlamento el que va a discutir esto. Lo que está propuesto, mi pregunta fue, disculpen, cuando estuvo álgida la conversación hace cosa de un mes y medio, 2 meses, usted en la conversación entre amigos, familiar, en lo que fuera, ¿usted de qué bando, entre comillas, estaba? ¿Usted tenía matices o a usted le parecía que era justamente la ley que había que aprobar? Sí, a ver, el gobierno se tenía que hacer cargo de esa situación y proponerla en su gobierno, porque es una situación que viven chilenas. Entonces, debía hacerse cargo y, por lo tanto, en ese sentido, está plenamente justificado. Siempre estuvo a favor de las tres causas. Y para eso se envía al Parlamento, donde se van a enfrentar las distintas posiciones que hay sobre este tema. Sí, pero el programa se tenía que hacer cargo de una situación que estaba ahí. Es un deber político. Un deber político. A mí lo que me queda al escucharlo, ministro, es que claramente tenemos un ministro del Interior distinto al previo. A pesar de que los dos son demócratas cristianos, Burgos tenía ciertas ideas, una cierta agenda, chocó tanto con la presidenta que al final tuvo que salir. Usted no, usted va a seguir de la mano a la presidenta en lo que ella vaya marcando como camino. Sin embargo, es más o menos evidente, y Burgos lo hizo notar y muchos otros, que el gobierno tiene problemas. O sea que la cosa no está andando bien, independiente de cuál sea el camino hacia el cual se está conduciendo. ¿Qué problemas ve usted en el gobierno hoy día, en la conducción del gobierno, más allá del contenido de la agenda? A ver, todos los gobiernos tienen problemas. Sí. Aún más, los gobiernos son para enfrentar problemas, ¿no? Estoy hablando de la conducción, de cómo se conduce el gobierno. No, la conducción no la veo con problemas, Y la presidenta es clara en su actuar y en su decir. Lo que ha ocurrido, o la imagen que ha trascendido, ¿no es cierto?, es que las reformas de fondo que la presidenta propuso, que el pueblo aprobó y que se echaron a andar, ha producido obviamente un gran impacto. Han producido un gran impacto. Impacto que solo se puede apreciar cuando se llevan a cabo las reformas. En teoría dice, vamos a proponer esto. Bueno, hay que ver qué se produce. Y en la sociedad chilena se ha producido un enorme debate, con todas las reformas, especialmente con la educacional, y que obviamente también produce una sensación de diversidad de opiniones, digámoslo así. Además, hay otro tema que fue sobreviniente en este gobierno, y fue el acelerado cambio de la economía en el mundo, que ha sido esto está en las cifras, ¿no es cierto? Las cifras muestran, y que tiene un impacto directo en Chile. Si en Europa hay un apriete del cinturón, bueno, una familia o un matrimonio holandés, en vez de ir a comer 3 veces al mes, va a ir a comer 1 vez al mes. Y en esa comida hay vino chileno o hay salmón. Bueno, entonces, eso que empieza a disminuir como demanda de nuestros productos. Y por otra parte, la economía china, que está con restricciones. Bueno, yo no estoy dando ejemplos de cómo la ejecución del programa trajo consigo la necesidad de afrontar dificultades no previstas, digámoslo así. Entonces, claro, afrontar dificultades no previstas trae consigo opiniones que se dan en distintas direcciones para afrontar eso. Y sin duda que esto trasciende y se ve como que hay multiplicidad o diversidad de opiniones. Pero usted está poniendo aquí 2 elementos, ¿no es cierto? Y creo que los 2 son válidos, pero en parte son exógenos. Uno, que es todo proceso de cambio trae aparejado desequilibrio, tensión, conflicto. Por definición, y usted está en lo correcto en eso. Segundo, hay factores económicos internacionales que afectan a la economía. Pero eso no da cuenta de que, por ejemplo, voy reforma por reforma. La reforma tributaria, digamos una cosa, el diseño fue un desastre. Tan malo fue el diseño que después tuvo que venir la reforma de la reforma. Reforma educacional, voy a ir solamente a la educación superior. La educación superior todavía no hay ley. Esto se está haciendo por glosa presupuestaria y se va a hacer de nuevo por glosa presupuestaria. Y ya las universidades que han entrado al sistema están con déficits enormes, porque la fijación del arancel es difícil y, por supuesto, se ha fijado por debajo de lo que las universidades tenían como ingreso previo. Reforma laboral. ¿Para qué le digo?
¿Ah? O sea, la reforma laboral, pues no, pero la para, pero dígame no. mejor algo. Le digo, la para el Tribunal Constitucional en un pedazo, ¿no es cierto? Y después viene unos que dicen vamos con una ley corta, los otros que dicen vamos con un veto presidencial, los otros vamos con reforma constitucional. Al final se va con un veto presidencial entregándole, porque se dice explícitamente, la pelota a los tribunales, porque serán los tribunales los que tendrán que definir finalmente si es que los grupos negociadores podrán negociar como algo distinto al sindicato o no. Y reforma constitucional, que es la otra, ¿no es cierto? Claro, al final del día se encuentra un camino para seguir adelante y está esto traspasado hacia el próximo gobierno definitivamente. Entonces, hay algo, de nuevo, más allá de la orientación, más allá del ruido natural de cualquier proceso de transformación como el que estamos viviendo, más allá de lo que pasa con la economía internacional, hay algo en la conducción del gobierno que no están dando bien. Y eso es lo que a mí me interesaría poder explorar un poco, porque son demasiados los autogoles, los fouls cometidos contra el propio equipo, etc. Mire, a ver, qué interesante la pregunta, realmente, por lo siguiente. Tomemos lo más cercano, la reforma laboral. Tomemos lo más cercano, porque hoy día fue objeto de distintas interpretaciones en la prensa escrita. Fíjese, esta es una reforma de una gran magnitud. ¿Por qué? Porque estaba destinada a modernizar las relaciones laborales. La relación entre empleadores y empleados en la negociación colectiva. Pues bien, durante un largo tiempo se discutió en el Parlamento esta reforma, lo cual da cuenta no de algo negativo, sino más bien de algo positivo, que algo tan importante sea objeto de una discusión tan detenida en el Parlamento. Ahora bien, toda discusión en el Parlamento, especialmente con actores políticos y sociales, porque aquí están los actores sociales involucrados, también los empresarios, las pymes, las pequeñas empresas, los trabajadores, tanto sindicalizados como los que no están sindicalizados, etcétera, todos concurrían a esto y todos los partidos. Bueno, ahora bien, después de una larga negociación en el buen sentido, o sea, de una larga tramitación, ¿no es cierto?, se despachó la ley del Parlamento. La ley venía digámoslo así, con la manifestación de acuerdos que se habían tomado entre las partes, entre los partidos, digamos, entre las coaliciones en el Parlamento. Pues bien, un grupo de parlamentarios, haciendo uso de su derecho, requirieron al Tribunal Constitucional reclamando la inconstitucionalidad de una parte de esta reforma. ¿Usted como técnico está de acuerdo que era inconstitucional esa parte? No estoy de acuerdo con... Sí, pero no quiero hablar sobre tenía eso. Tenía la duda. No. Lo que sí estoy de acuerdo es que el Tribunal Constitucional está habilitado para declarar inconstitucionalidad. Bueno, para tramitar estos requerimientos y dar su opinión. Bueno, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento, no completo, pero una parte sustancial, relativo a la titularidad de los sindicatos, que era sustancial, en el acuerdo que se había adoptado para despachar la ley. Pues bien, entonces eso fue, obviamente, satisfizo lo que habían pedido el grupo de parlamentarios que requirió. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, debo reaccionar, porque la presidenta debe promulgar la ley, es su deber, es su derecho, y por lo tanto debe promulgar una ley que no está completa como salió del Parlamento, porque una parte fue declarada inconstitucional. Entonces dice, ¿qué hago con una ley cercenada? ¿Ah? Bueno, entonces el examen de esta situación inédita trajo consigo, desde luego, muchas alternativas. ¿Qué hacer frente a esto? Entonces, ¿cuál era el problema? Una alternativa era vetar la parte que quedaba, digámoslo así, anómala, después de haber sido eliminada una parte de la ley. La ley quedaba desequilibrada en ese tema. O presentar una reforma constitucional para darle carácter constitucional a lo que el tribunal ha declarado inconstitucional mediante el procedimiento habitual de discusión parlamentaria. Bueno, hubo un sondeo, esto estoy hablando antes que yo llegara, yo llegué la semana pasada, ¿no? Pero hubo un sondeo en ese sentido. Yo llegué como ministro y le solicité a la presidenta que en mi calidad de profesor de Derecho Constitucional y ex miembro del tribunal pudiese leer el fallo. Y aprovechando que iba a Montevideo, me lo llevé allá, lo leí y volví también con una cierta visión del problema. Que era coincidente con esta
este problema que se producía en una ley que quedaba sin, digamos, que quedaba coja, que sea. Bueno, entonces, ¿y usted partidario del veto? y por último estaba la alternativa, también se habló de una ley corta, que era una ley para reparar también lo que a raíz del fallo del tribunal quedaba. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No hubo La derecha dice atmósfera, la derecha dice que estuvo negociando con ustedes y no llegó a puerto. No hubo disposición para una reforma constitucional. No había disposición inmediata, digamos. ¿De quién? De los partidos de la derecha, digamos, de la oposición. También. Bueno, puede ser. Eso nació muerto. Pero no había, digamos, votos para un quórum tan alto como exige una reforma constitucional. Pero lo que sí tenía que hacerse era dejar la ley con alguna homogeneidad. Ahora bien, aquí hay un tema del cual no se ha hablado mucho, pero es muy esencial en esta discusión. Y es lo siguiente, que la Constitución, un poquito más abajo de la mención a los sindicatos, la Constitución establece que la ley establecerá las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva. La ley. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que algunos dicen que el tribunal, el fallo borró esa parte legal, digamos, que está en el Código del Trabajo, y por lo tanto hay la negociación, no de todos, pero la negociación de los grupos negociadores queda sin regulación. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, va a haber de todas maneras que dictar una ley ahora, ¿ah?, para evitar que se produzca una judicialización, porque las judicializaciones se producen cuando hay una zona sin regulación. O sea, esto es bien enredado, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. El fallo del tribunal o el requerimiento del tribunal trajo mucho más consecuencias que las que se pensó cuando se interpuso. ¿Le preocupa que Valdés haya parecido como derrotado? No pareció derrotado, ni mucho menos. No. Pero Valdés desde el principio no estaba a favor del veto, sino era partidario de otras alternativas. De la reforma. La ministra Rincón. Rincón. Era un error, nació, una sabía al tiro cuando propusieron la reforma que no iban a tener los votos. Él era partidario, además de un veto, ¿ah?, de la reforma, porque se había acuerdos sobre la reforma, quizás el veto era innecesario. Pero no había ni una posibilidad de que... Pero de que como una lo veía de afuera y de adentro el gobierno no lo ve, yo creo que es bien errático eso. No, pero hay que hacer el intento de ser responsable. Porque lo más responsable era decir, mire, si el tribunal declaró que era inconstitucional y hay que, según nuestro punto de vista, habría que establecer la titularidad, bueno, reformemos la Constitución. Se intentó una vía responsable. Sí, que queda un poco huérfano Rodrigo Valdés, y eso es preocupante porque está quedando un poco entre la espada y la pared. Un poco incomprendido en su gobierno, y de la parte que le tocaba conversar, que eran los empresarios, porque el tema sindical era con los empresarios, le dicen poco menos que no le hacen caso tampoco, y es preocupante, dada la credibilidad, dado el crecimiento, dado los problemas económicos, dado lo que él quiere empujar. Él tuvo que ir la semana pasada a Estados Unidos, tuvo que ir a negociar, hasta donde entiendo, tuvo que ir a convencer a las agencias de clasificación de riesgo de que Chile no se estaba convirtiendo en un país más riesgoso, y este tipo de cosas le quitan piso al ministro Valdés, que entiendo, aunque él decía que no, Soto Voce tenía un acuerdo bastante importante con Burgos, y que él se sentiría bastante solo. Usted es compañero... sobre este tema. Sobre los temas en general, para frenar la retroexcavadora en un momento, que vinieron a cambiar. ¿Usted se siente un poco partner de Rodrigo Valdés o también tiene simpatía sobre la retroexcavadora? No, me siento completamente partner de Rodrigo Valdés. Hemos trabajado intensamente y muy bien durante esta semana. Hemos trabajado mucho y muy bien. Y no es cierto que él haya perdido en esto, porque él hizo un intento responsablemente por obtener un acuerdo sobre una reforma constitucional. Echa una manito que parece muy derrotado desde afuera. No se preocupe, si él sabe que la mano está. Una acotación solamente, antes de meter en otros temas, pero una acotación solamente en relación al anterior, porque usted se me fue la reforma laboral y yo lo que quería el tema... Era uno de los temas. Pero el tema de la conducción. Yo le mostré varias cosas para decirle, aquí hay un tema de conducción en el gobierno. Es que si me pongo a hablar de cada reforma hasta las 3 de la mañana, si ustedes están aquí, yo puedo explicar una cosa. Ministro, no, porque usted me lo saca hacia otro lado. ¿Hay o no hay un tema de conducción, problema de conducción? Y si lo hay, no hay problema de conducción. O sea, este gobierno se ha conducido perfectamente bien. Y las salidas de metro interior da lo mismo. ¿Qué va a hacer usted distinto a Burgos? Se lo dejo como pregunta ahí, porque si no, el resultado va a ser el mismo. ¿Quieren entrar los estudiantes? A mí se me quedó en esto de la agenda de los temas
antes del aborto. Los temas enredados y largos me los han puesto ustedes. No, así que yo no sé. cortito. Con la agenda más progresista del matrimonio igualitario, usted también es partidario y convencido. Pero matrimonio igualitario con filiaciones. No están definidas todas esas cosas. No, usted todavía. le pregunto a usted. No, ¿Cuál es su postura? Acaba de firmar el gobierno Claro, un yo he dicho acuerdo que hay que con hacerse con la cargo de las diversidad situaciones sexual. que tiene la sociedad. Ya. Los gobiernos tienen que hacerse cargo de eso. ¿Y usted es partidario entonces de una...? Yo estoy en este gobierno, ya lo dije, yo estoy partidario de este gobierno. Oiga, no, yo tengo una preocupación. Yo soy de Corporación Humana y hace bastantes años, espero que a propósito de que usted, el segundo ministro del Interior de apellido Fernández, que yo conozco, por lo menos espero que sea muy diferente al anterior. No, es que para mí para nosotros ha sido un tema el tema de los chicos y las chicas y la represión y en las comisarías, en fin. Yo quiero hacer una pregunta bien directa. Los niños, las niñas, los chilenos, las chilenas, quien sea detenido en este país por carabineros, solo respóndame, ¿tiene derecho Carabinero a exigirle que se desnuden? Porque pareciera que sí, tenemos muchas demandas, muchas denuncias, nos llegan a las organizaciones de derechos humanos, nosotros somos de derechos humanos de las mujeres, muchas denuncias durante todos estos años que lo han hecho desnudarse a chicos y a chicas de distintas edades. Porque yo tengo entendido que a ti te toman detenida y ahí se acabó y Carabineros no te puede hacer ninguna otra cosa. Sin embargo, tenemos muchas denuncias, no nos podemos querellar permanentemente porque no tenemos la condición, los medios, los jóvenes y las jóvenes. Yo le puedo responder, no tienen derecho, le puedo responder con lo siguiente. Para que sepan cómo porque se ha enfrentarlo. ocultado en la descripción de mi trayectoria. Yo hasta hace 2 años atrás, yo era miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en representación de las facultades de Derecho. ¿Ah? Y por lo tanto conocí de eso. Claro. Está Carola Carrera está, pero Carola Carrera de Humana éramos colegas en el Consejo. Y conocimos algunos casos y se hicieron los reclamos respectivos. No, desde luego que no. Porque una fuerza policial en una democracia debe dar ejemplo como lo da en general Carabineros. Cuando se habla de este tipo de cosas son excepcionales. En general, Carabineros cumple con todos los procedimientos de respeto. ¿Y por qué estás tan enojado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y aparece Pero yo creo que se le ha pasado eso. ¿A Carabineros? Sí. ¿O a los que hacen estos insertos en el mercurio? Y no, yo creo que... No, estoy hablando de la institución. Los insertos, cada uno es capaz, tiene derecho a insertar lo que quiere o lo que pueda pagar. Pero no, yo soy responsable y en esto lo digo responsablemente. Yo me he reunido con el general director de Carabineros y con el alto mando institucional 2 veces ya esta semana. Y yo no tengo ninguna duda de que ellos saben que su prestigio, que por lo demás es bastante alto en las encuestas, que su prestigio se basa, además, en el cumplimiento cabal de sus atribuciones, o sea, de sus tareas, se basa justamente en que cumplan la ley. Si Carabineros garantiza el orden público. Y por lo tanto, el general director de Carabineros le manifestó que se sentía inhibido, como la propia presidenta de la República. No me dijo nunca eso. Yo he estado 2 veces con él y no me ha dicho nunca eso. Inhibidos no están. Pero bastante. Pues, bueno, ustedes están si la cantidad de represión que vemos, ¿cómo vamos a decir que están inhibidos los Carabineros? Y la cantidad de gente que en la calle hace absolutamente lo que quiere. No sé si es tanto cantidad como calidad. O hechos gravísimos donde los Carabineros no han entrado, no han intervenido. De acuerdo, pero no digamos que los Carabineros están inhibidos. Lo que una nunca entiende es por qué frente a los encapuchados los Carabineros están siempre inhibidos. Porque una de la televisión ve durante 5, 6 minutos, 7 minutos en vivo y en directo actuando los encapuchados y los Carabineros están como por allá, nadie sabe dónde. Entonces ahí hay un tema Carabineros dice que la propia presidenta de la República dijo en una entrevista en Radio Duna que ella sentía que los Carabineros estaban... Caso Avilés, puntualmente. No, después, es que a partir de caso... O sea, no se refería a ese puntualmente, por lo que vino ahora cuando mataron a este caballero en Valparaíso, que sentía que Carabineros efectivamente tenía una suerte de inhibición. Y con esto, Carabineros al día siguiente dijo, sí, es verdad. Bueno, claro, eso ocurrió en ese momento, pero a mí no me lo han dicho. Yo respondo... No, si no voy a salir con eso. Esa disculpa, pero hemos hablado de la operación de Carabineros en general y yo estoy muy esperanzado de que eso va a caminar. ¿Por qué ocurre lo que dice la Kena, que parece que son amos y señores de la calle en algún momento, una turba de delincuentes con encapuchados queman,
mataron a un señor en Valparaíso, rompen la iglesia de gratitud nacional, hacen lo que quieren. Y durante mucho rato, porque digo, hay helicópteros. A mí me llama la atención, porque digo, siempre que uno va a una marcha, hay viene hay helicóptero. prensa, hay medios de prueba. ¿Cómo nadie le avisa, oye, váyanse a la esquina de no sé dónde, que ahí está pasando? Sí, llegan a esa esquina y no ha terminado ese incidente, pero mire, cuando se planifica una marcha de 20 cuadras, ¿no es cierto? Se usa un enorme contingente, todo el que se puede, por lo demás. Además, los porcentajes son bien impresionantes, porque si se piensa que en Santiago están disponibles durante un día 3.000 y tantos carabineros, por ejemplo, por ahí anda, para todas las actividades, hay que desviar a 1.000 o a 800 carabineros solo para el resguardo de la marcha. O sea, significa eso sacar carabineros de muchos lados. Bueno, la marcha se planifica y durante la marcha ocurre una serie de situaciones. Entonces, cuando se da cuenta de lo que ocurrió en una esquina determinada, se deja de lado, nadie informa de todo lo que no ocurrió en todo el resto del trayecto, en las 20 cuadras de trayecto que pudo haber ocurrido lo mismo que en esa esquina, no ocurrió. Entonces, ¿qué ha pasado? Pero Que podemos hacer noticia de lo que no sí, ocurrió. no, sí está bien, pero déjeme mostrar la otra cara Las de la medalla. batucadas también se muestran. La otra cara de la muralla, de la medalla. Hay una, entonces, de la muralla, está buena esa. hay una, por lo tanto, es un problema de planificación que ellos mismos se preocupan de ir modificando y perfeccionando en la planificación del resguardo de la propiedad y de las personas durante una marcha. Es una actividad súper compleja, especialmente cuando las marchas son muy masivas y abarcan un territorio relativamente largo. Hay una serie de blancos, digámoslo así, que pueden ser igualmente tentadores para quienes quieren destruir y que no les pasa nada. Porque justamente ha habido... de las marchas. Sí, no ocurre. Perdón, pero en general esas cosas ocurren al final de la marcha. Entonces, ¿cómo no prever un poco que al final va a quedarse un grupo? Sí, yo soy reportera gráfica, así que me toca ver que al final se quedan en general ahí. Uno sabe que de repente ven un edificio y tiran piedras, que es la mitad. Pero en general ahí se concentra. Pero esas situaciones, Carabineros las estudia y las mejora para el evento siguiente, digamos. Yo estoy realmente muy confiado en que la capacidad profesional de Carabineros va a ir cada vez adecuándose a los requerimientos, a los desafíos que están ocurriendo, que son, por lo demás, imprevisibles en nuestra sociedad, ahora, son nuevos. Más allá de lo que le diga Carabineros a usted, respecto a si se siente o no inhibido, usted lo que ve en el actuar de Carabineros, lo que ha visto en el último tiempo, independiente que haya estado afuera. No, es que eso importa mucho que esté afuera. Pero uno recibe ciertas percepciones, esto está permanentemente en las noticias. Burgos, ¿no es cierto?, desde el 21 de mayo claramente hizo una suerte de giro ahí, dándole mucho más énfasis a un actuar decidido Carabineros, el péndulo empezó hacia el otro lado. La percepción de usted en el actuar de Carabineros, en esto que estamos conversando, las movilizaciones, no lo que estás diciendo tú individual, aparte que obviamente merece una reprensión fuerte. ¿Qué percepción tiene usted de Carabineros? ¿Tiene que moverse hacia algo donde es más drástico el ejercicio de la autoridad? ¿Tiene que mantenerse donde está? ¿Debe inhibirse más? No, mire. Toda sociedad marcha por un camino delgadito entre el orden y la libertad. Así es. Entonces, más bien el orden es para proteger la libertad, para permitir la libertad. La libertad se ejerce en una sociedad que tiene reglas. Así es. Ya. Entonces, por lo tanto, la acción de Carabineros, como la de los jueces, como la del Ministerio Público, tiene lugar en este digamos, paralelo, estos dos elementos que delimitan la marcha social. Entonces, por lo tanto, por eso es que en algunos momentos la crítica a Carabineros es porque ha extremado su fidelidad con el orden. Entonces se acusa que reprime, que es una represión indebida. Ya. O, en el otro lado, porque ha permitido que se desplace la gente con más libertad, qué sé yo. Bueno, y ahí los que andan desplazando con libertad en algún minuto se deciden romper una vidriera o cometer daño. Entonces, hay que entender ese sí, pero hoy día, ¿hacia dónde está más cargado? ¿O no está perfecto? Bueno, han visto ustedes en los últimos días en que, para decir las cosas como son, los actos vandálicos nada tienen que ver con la libertad. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido en los últimos días
Bueno, ustedes han visto que Carabineros permanentemente ha actuado. O sea, los desalojos, por ejemplo, han tenido lugar permanentemente. Se ocupa un liceo, se desaloja, lo ocupan de nuevo se desalojan. No ha ocurrido ningún acto violento que haya dejado algún niño herido, qué sé yo, pero se ha cumplido con el deber de que las reglas hay que cumplir. Entonces, vean bien, los últimos días había un manejo... Faltaba más orden bastante, en lo que le estoy escuchando. No, pero ha habido bastante orden en los últimos días. O sea, en los últimos días se afronta lo que ha ocurrido con las atribuciones que tiene el Usted como el intendente de la Araucanía sostiene que esa es una zona tranquila, una zona para vivir en paz. ¿Le parece que eso es lo que caracteriza la vida social allí? No, que se ha dicho que es una zona tranquila, es un exceso, creo yo, porque tranquila no es, no siempre, pero hay hechos que se repiten. Pero la Araucanía es un tema específico. Yo he señalado responsablemente también que el gobierno está preparando una iniciativa integral sobre la Araucanía. Debemos pensar que... ¿Cuándo va a ir? Lo más pronto que pueda. Pero ahí todo lo que se ha intentado separadamente, digamos, no resulta separadamente. Presencia policial, desarrollo social, tierras, entrega de tierras, todo separadamente tiene efectos parciales también. Claramente ahí tenemos un problema complejo, integral, y el gobierno está preparando una iniciativa para afrontar, para proponerlo. ¿Cuándo anuncia Muy esa pronto, iniciativa? no sé cuánto, pero no quiero, porque la semana pasada hablé de 72 horas y empezaron a cobrar inmediatamente las 72 horas. No digo cuánto, pero pronto, eso lo puedo decir. Ministro Mario Fernández, muchísimas gracias por esta conversación amplia, tranquila, de un montón de temas. Se nos quedaron varios otros, por ejemplo, claro. El caso Cheire, me hubiera gustado. Bueno, pero me van a invitar de nuevo, supongo. ¿El próximo domingo quiere venir? No. Eso está muy encima, pero no. Pues usted diga nomás. Usted diga, WhatsApp y viene, porque siempre el ministro del Interior tiene temas a los cuales ir conversando. No, pero se lo digo realmente, no, con cierta distancia. Con cierta distancia, porque es mejor hablar de ciertas cosas. Es exactamente. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, ministro. Muchas gracias. Mejor, ministro. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hacemos nuestra primera pausa y volvemos. Estamos de vuelta, aquí es mejor hablar de ciertas cosas. Estamos con Juan Carlos Eichholz y Kenan Lorenzini. Y el hecho histórico de la encarcelación de Jaime Orpiz, entiendo, hecho histórico porque es el primer senador en ejercicio que está en esta condición. Hoy, domingo, fue el primer día de visitas. No sé si una señal política o no, o más bien tuvieron prudencia los compañeros ex compañeros de partido de la UDI, dejaron que la familia entrara, y no los políticos, a quien puede leerlo como que la UDI no. Bueno, en fin. Pero si quieren, o sea, más bien, los invito a que entremos en el fondo de qué les parece a ustedes esta prisión preventiva, esta cautelar, que es la más dura que puede darle a una persona que está siendo investigada. Y los invito a ver esta declaración de la mujer del senador Orpiz. Está recién comenzando el juicio. Y a quienes lo han metido preso, solo decirle que esto no puede ser un triunfo. Nadie que meta a un hombre bueno bajo el pretexto de peligro para la sociedad puede sentirse hoy día contento. Jaime, te voy a estar esperando con todos los que te quieren y con tu familia. ¿Quién lo enseña? Bueno, a mí ella, ¿qué quieres que te diga? Lo entiendo desde el humano perfectamente, sin embargo me parece una excelente señal, porque no es por nada, él está siendo investigado por cohecho, está siendo investigado por fraude al fisco, no es menor. Yo creo que los militantes hoy día entiendo que pueden entrar entre 11 o 13 personas, así que por lo tanto la UDI ha dicho que lo respaldan, que lo van a acompañar, que lo van a ir a visitar, así que no me parece que sea una señal que uno pudiera pensar, me parece que del lado más humano. Sin embargo, uno habría esperado que cuando Orpiz se fue no hubieran hecho esa fiesta de despedida que hizo la UDI, que mostraron unas fotos bien curiosas, que estaban la ENA sentada sobre una mesa, apoyada como en el la reina, una cosa muy jocosa,
cuando en realidad es bien triste, ¿cierto?, que un senador de tu partido esté siendo acusado, y no es solo uno, sino que son muchos, y ya tuviste como al gran maestro, al padrino, como dicen algunos, respecto a Jovino Novoa, que tampoco haya habido señales del partido de condenar esto. A mí me parece que es una buena señal, porque así una como ciudadana se siente un poquito más tranquila de que esto efectivamente va a empezar a tomar otro giro. Se va a investigar, hay prisión preventiva. De alguna manera tiendo a pensar al ver lo de Orpiz que hay gente que podrá sentir, no sé si felicidad o como dice nadie se puede sentir bien, pero de alguna manera que hay un cierto equilibrio y que ya no va el gallo de la gallina que se robó el celular preso y el que cometió cohecho, siendo una autoridad de la República, que va a estar creo que 6 meses detenido ahí. No, puede la investigación puede llegar 6 meses. Sí, puede estar, eventualmente se puede eventualmente estar los 6 meses, me parece que es una buena señal porque es lo que le toca a cualquier chileno. Pero yo creo que debería ser más severo cuando son autoridades políticas. A propósito de lo que hablábamos con el ministro recién, o sea, no puede ser que las autoridades políticas tengan este vacío. Yo sé que en la mayor parte del mundo existe este vacío respecto a los delitos económicos y de los delitos de políticos, pero me parece buena señal para Chile, dure lo que dure, que sean las penas, o sea, que sea esta señal de decir aquí no es que te vayas para la casa, unas casas comodísimas, que sabemos por lo demás que Carabineros no es que está fiscalizando o quien tiene que fiscalizar todo el día que estén en prisión preventiva, sino que pasan haciendo una ronda, ven si está o no está. O sea, acordémonos que Corbalán andaba ahí en una verdulería cuando estaba preso aquí en La Reina. Así que sabemos que esto no es muy eficaz. No, quiero decir que... Eso es arresto domiciliario. Claro, el arresto domiciliario. Pero prisión está dentro de la cárcel, no puede salir afuera. Por eso, no, digo que cuando se van en prisión a la casa, eso también es una prisión relativa. Sí, quise poner a Corbalán porque Corbalán estaba preso en un espacio que no era su casa. Entonces, si salió a La Reina, imagínate cómo no va a poder salir una persona que está en su casa con arresto del día nocturno cuando no tenemos fiscalización de si efectivamente esas personas están en sus casas. Yo trataría de separar acá el tema institucional del tema personal. Obviamente aquí lo que ha habido desde el punto de vista institucional es un cambio en los estándares en base a los cuales miramos todo lo que ocurre a nuestro alrededor y particularmente en la política. Y en ese sentido, hoy día se está castigando cosas que antes no se castigaban independiente de que la ley existiese. Solamente que, como ocurren tantas cosas en Chile, está la ley, pero no se aplica. Ahora la ley se está aplicando. Y en ese sentido, claro, Orpiz efectivamente cometió errores, vamos a ver si son constitutivos de delito, pero claramente aquí hay errores que son visibles, notorios, y está pagando por eso. Ahora, mi sensación es que está pagando por los pecados propios y también por los pecados de otros. Y eso tiene que ver con que, por supuesto, en estos primeros casos se busca penas o medidas ejemplarizadoras. A mí, como abogado, cuando miro esto de la prisión preventiva porque constituye un peligro para la sociedad, no entiendo cómo se calza. No veo dónde Jaime Orpiz hoy día constituye un peligro para la sociedad. Sí veo que se está tomando una medida ejemplarizadora para que esto sea disuasivo para cualquier otro que quisiera estuviese cerca de llegar a cometer una conducta como esa. Desde el punto de vista personal, y creo que es importante distinguirlo, quizás habría que aplicar, ¿no es cierto?, este dicho bíblico: por sus obras los conoceréis. Yo sí, cuando escucho a la mujer de Jaime Orpiz decir es un hombre bueno, lo creo. Y las obras lo muestran. Está la Corporación de Esperanza, ¿no es cierto?, que se dedica a todo lo que es el trabajo con drogadictos. Años, décadas dedicados a esto. No es el típico personaje que ha estado buscando el poder y aparecer ahí. Y lo otro, lo de los 5 millones que recibía mensual, o sea, eso... Estoy separando las cosas. Ya. No estoy diciendo que no haya cometido errores, no estoy diciendo que eso eventualmente es constitutivo de delito. Ya, no, pero a propósito del hombre bueno y el hombre no bueno, porque no vamos a decir que el hombre bueno es lo contrario. De la naturaleza humana de quienes somos nosotros. No creo que... Ya, entonces, por lo menos yo hablo por mí, no soy perfecto. No, pero decir... Entonces... Hasta tú podrías decir, bueno, hay cierto financiamiento que está constituido para... Pero no quiero meterme en eso. Evidentemente aquí hay algo que está mal hecho, que merece... Y ahí porque tuvo que devolver plata. Perdona, yo quiero preguntar si es un error haber tenido que devolver la plata al Parlamento. Claro, si la devolvió, o sea, a propósito de la diputada Nogueira, que también devolvió 30 millones y como que de repente, ¿me entiendes? O sea, aquí son errores. ¿Eso es un error, tener que devolver plata como que te la mala viste, por decirlo así? Probablemente sea constitutivo de delito y va a llegar ahí. Pero tampoco, creo yo, podemos caer
porque aquí hay obras que lo muestran, si ese es el punto, en el extremo de decir, aquí tenemos un delincuente. Creo que eso es un juicio que es en blanco y negro, y esto tiene muchísimos grises de por medio. O sea, como todas las personas, perdona, una puede ser un delincuente y también ser una persona que en lo familiar o en lo sé qué sea súper buena persona. Cometer delitos, que es más fácil claro. decirlo. Yo sé que el peligro para la sociedad de una persona que es potencialmente acusada de un delito, o sea, potencialmente un delincuente, hay tipos de delitos que efectivamente la libertad constituyen un peligro para la sociedad. Por ejemplo, un asesino o acusado por asesinato. Porque el que es más o menos evidente, ¿no es cierto? Si un potencial asesino, que hay muchas... Voy a poner la analogía, así como hay muchos antecedentes que indican de que Jaime Orpi estuvo, hay muchos antecedentes, no se termina el juicio, de que estuvo vinculado a cohecho, vamos a poner la analogía con un caso de un asesino en serie. Si es que hubiese esa misma carga de pruebas o calidad de pruebas con un asesino en serie, yo preferiría que este tipo estuviera preso porque la verdad que hay muchos antecedentes, muchos testimonios que indican que parece que para allá va la cosa, ¿no es cierto? Entonces, que este tipo esté preso me parece razonable. O un tipo que roba reiteradamente, porque si lo vamos a dejar suelto, este tipo, incluso el ladrón, el que se mete a las casas e intimida con un cuchillo en una esquina, ese tipo mientras, como hay tantas pruebas, que esté preso. Pero este tipo de delitos, la prisión preventiva a mí me hace mucho ruido para quien sea. Yo no conozco a Orpi particularmente, lo he entrevistado una o dos veces, pero claramente en este tipo de delitos donde no va a ir a matar a nadie, donde no va a ir a meterse a una casa de nadie, no va a intimidar con violencia a nadie, sino que está acusado de haber hecho pillerías, está acusado de cohechos, el privarlo de libertad yo lo entendería si es que, por ejemplo, fuera a entorpecer la investigación, fuese a romper una prueba, fuese a ponerse de acuerdo con alguien, pero llevamos casi un año en investigación. Si se tenía que poner de acuerdo con alguien para tergiversar un testimonio, ya lo hizo. Oye, pero... Si es que, entonces, la justicia para mí, en mi país, no es para dar señales, es para administrar justicia. Ya vendrá el momento de la condena, y si es encontrado culpable del cohecho, de fraude al fisco, delito tributario, que pague con todo el rigor de la ley y nadie va a estar en contra. Pero el punto es que esto parece como saciar la sed de venganza antes de que haya una condena. Eso es lo que me pasa con estas prisiones preventivas. Saciar la sed de venganza. Claro, con los políticos, con los hombres que han tenido poder, porque aquí lo que ha habido claramente es un abuso de poder. Perdón, ¿quién se quiere vengar? Los que no se sienten, los que sienten que los poderosos han abusado de su posición de privilegio. Del país, digamos. ¿Sí? Porque sienten porque ha habido de todos los partidos. ¿Pero es venganza o es también un estar pasar la cuenta, estar hastiado. Pero yo creo que esta es una cuestión leguleya, Matías. Yo creo que esto de... Tú eres abogado, yo no, pero entiendo que esto de decir que es un peligro para la sociedad tiene que ver con una cuestión leguleya. Porque hay mucha gente, que por haber tenido irreprochable conducta anterior uno dice, pero ¿cómo? Fue para la casa, trató de asesinar a la compañera, a la esposa, y se va a la casa porque es irreprochable. También es una cuestión leguleya que cae en el mismo lugar. No me cae ninguna duda de que se está cumpliendo con la ley, que el tribunal el otro día hace cumplir. Lo que pasa, la ley me parece absurda, porque está adelantándose. A mí me parece no es la eso. ley, es la interpretación de la ley que hace cada juez. Porque se está adelantando una eventual condena. Entonces alguien dice, y creo que fue la fiscal Jimena Chong, me parece que dice, la prisión preventiva tiene concordancia con la potencialidad de la condena que puede tener. Pero si, ¿para qué adelantarse a las potencialidades de las condenas si va a haber un momento donde va a haber condena eventualmente? Tiene que haber alguna cosa más que ese supuesto. Queremos dar señales con la ley. Porque tú sabes que el sistema procesal penal cambió en esto, ¿no es cierto? Cuando teníamos el antiguo... que era más... hasta que se demuestre lo contrario. Estamos en un sistema procesal penal mucho más garantista, y eso tiene que ver con derechos humanos. O sea, justamente se movió esto hacia lo garantista, es decir, aquí si vamos a meter a alguien a la cárcel realmente tiene que ser por algo muy grave. Se movió hacia allá precisamente por garantizar los derechos de las personas. Y es muy grave lo que se le está usando ahora, estoy de acuerdo, pero todavía no se termina. Son autoridades políticas, hay que yo casi me parece bien que las autoridades políticas haya más severidad respecto a los errores o delitos que cometen. Apuremos el juicio, terminemos rápidamente para determinar si Orpis es, y hay muchos antecedentes que indican que es partícipe de una acción de cohecho, que vaya preso, que pague la pena que el código indica, si nadie dice lo contrario. Esta cuestión de adelantarse pero al la ley Bueno, funciona pero yo puedo como ciudadano estimar que la ley en este caso, o en caso cualquier, exagera, porque aquí, así como estos tipos se aprovecharon, de hecho él devolvió plata, por lo tanto él reconoce que se aprovechó indebidamente de platas parlamentarias, como Orpis sí se aprovechó.
en un momento, creo que de alguna manera los jueces o la ciudadanía se aprovecha de la condición de poder porque este señor usted no tiene nada que decir, porque usted fue tan poderoso que mejor quédese callado. O sea, hay un aprovechamiento para el otro lado y no me parece... O sea, que la justicia estaría actuando de esa manera, vengativa. Entre la justicia yo siento que que la justicia siente, de alguna manera es mi interpretación, se siente muy presionada por la sociedad, se siente muy presionada porque no vaya a hacer cosa que no le dé la prisión preventiva a Orpi, porque va a parecer que está ayudando a un tipo que era poderoso o que forma parte del establishment. No me parece ir adelantando potenciales condenas. Me gusta que se paguen las condenas cuando salen y se terminan los juicios. Y que sea acusado de cohecho, pues que pague. Y de fraude al fisco, pues que pague. Porque sí tenía muchas posibilidades y privilegios para cometer estos 3 delitos y aparentemente está muy cerca de probarse que se cometieron. No hay un problema de creer que es inocente o culpable, porque no me compete, entre otras cosas. Bueno, entra en el mismo cosa de la irreprochable conducta anterior. A mí me parece que en ciertos casos la irreprochable conducta anterior, o sea, no tendría por qué ser algo que disminuyera tu prisión preventiva o lo que fuera, ¿no? En algunos casos, como intentar asesinar a alguien. Es para la condena final, no tiene que ver con la prisión preventiva y efectivamente es un atenuante. Y tiene sentido que lo sea. Es Pero distinto cuando asesinan a alguien, cuando se comete un femicidio, ¿va a ser una atenuante irreprochable conducta anterior? Es distinto asesinar 2 veces que asesinar una. Claro, es un tema de criterio. Ahí hay un tema con el cual la prisión preventiva, a mí por lo menos un asesino, para la prisión preventiva calza, ¿no es cierto? Cuando hay fundada sospecha de que el tipo es el culpable de un asesinato, la prisión preventiva pero creo si que no nadie se le va hace a ruido. arrancar, si va a estar vigilado, es la misma lógica, si no se va a arrancar, si va a estar El señor vigilado. lleva un año en la calle, estuvo un año en la calle y ya no se arrancó. No, digo a propósito de los asesinos. O sea, yo creo que esa es una cuestión nada más que leguleya, que no es inoficioso discutirlo, quiero decir. Puede me parece ser, pero... más importante el contenido de lo que está pasando con Orpi, que probablemente se repite además con otros parlamentarios y parlamentarias que lo vamos a ir viendo. Y eso está... Longueira está muy cerca, Longueira ha avanzado ahora muy rápido. Ahora viene Goldborn y viene alguien más que les van a empezar a fiscalizar las empresas que le dieron plata. O sea, está la cuestión... Tocado este tema, turbia. Quiero ir a lo del INBA, que también fue bien chocante por los símbolos. El símbolo que significa el Internado Nacional Barros Arana y el cómo quedó, y la indignación muy transversal. A mí de todo lo que más me llama la atención, aparte de la barbarie de los tipos que se tomaron esto, es la impotencia de la alcaldesa Toá, que dice que pidió 2, 3 veces desalojarlo y no pudo. No sé qué piensan ustedes. A mí lo del INBA, ¿sabéis que me produce, creo que por primera vez, me parece que la destrucción que se hizo en el INBA, que dicho sea de paso, es un colegio versus un montón de cantidad de colegios que han estado en toma. Que a la escoba también, sí. No, pero quiero decir que en este caso, a mí me parece que no es excusa que digan el dirigente, me parece que el dirigente ha sido bien errático, Diego, no me acuerdo su apellido, Diego Arraño, ha sido bien errático porque ha dicho, bueno, nosotros no pudimos controlar. Mira, yo paso por el Liceo 7 casi todos los días y las chiquillas ahí están en paro y la cuestión está súper organizada, tienen gente en la puerta, o sea, ahí no hay desbande posible. Yo creo que ahí no hubo responsabilidad. Lo del INBA hay que aclararlo súper bien. No puede ser que se te anden colando otras personas. O sea, aquí hubo un descuido de la dirigencia, de la gente desde Chico La Hace, la gente del INBA. Me parece que no es presentable, que no tiene ninguna excusa haber hecho lo que hicieron. Tenemos un audio, podemos ponerlo, señor editor, un audio de la señora María Elena Morales, profesora del INBA. Es un audio facilitado por Radio Cooperativa, a ver si lo tenemos a la mano. Porque es bien... El colegio está totalmente dañado, las oficinas de rectoría, de UTP, todas las oficinas destruidas. ¿Habían podido ingresar antes, durante la toma, Algunos profesor? pudimos entrar, nos apoyar, o sea, teníamos que entrar con un alumno que nos iba, digamos, vigilando o tutelando mientras nosotros sacábamos algunas pocas cosas que pudimos rescatar. Hay robo masivo, hay destrucción de biblioteca, de muebles, de libros, documentos. Juan Carlos. Yendo un poquito más allá de Lima, tomando esto más lo que está pasando con los estudiantes en general. Yo trataría de separar aquí, por un lado, lo que son los vándalos, los encapuchados, para ponerlo así, tanto que se habla de los encapuchados y la ley especial de los encapuchados, de todos los demás que están haciendo movilizaciones. En los encapuchados, claramente aquí lo que falta es un ejercicio mucho más decisivo y drástico de la autoridad. Simplemente no puede ser que nosotros veamos las imágenes encapuchados pegándole a carabineros. Eso en cualquier país desarrollado del mundo significa una medida drástica.
Tú no puedes tocar a un policía, a un carabinero. Y aquí es como, está permitido. Eso respecto de los vándalos, de los encapuchados. Aplicar mucho más fuerte la autoridad. ¿Qué pasa con el resto de los estudiantes? Aquellos que hacen manifestaciones legítimas porque tienen preocupaciones, porque quisieran que las cosas mejoren. Yo distinguiría lo que está pasando ahora de lo que pasó en el 2006, que fueron los pingüinos, y el 2011, ¿no es cierto?, que fue el gran movimiento estudiantil. Lo que hicieron los estudiantes del 2006 y el 2011 fue poner sobre la mesa un tema que consistentemente estaba siendo dejado de lado por las autoridades políticas de uno y otro sector. Y eso tiene un mérito. Ahora, hoy día eso se discute en el Parlamento, hay leyes aprobadas, está el sistema político y social funcionando para hacer esas mejoras. ¿Por qué están los estudiantes en la calle hoy día? Realmente no se entiende suficientemente bien. No, porque sienten que las leyes que se están tramitando son jóvenes y es el rol que le corresponde. A eso un poquito. Ya, pero hay que tomarlo. Ya, pero entonces a la A sociedad eso también le corresponde tomarlos como jóvenes. ¿Qué son? Pero cuando uno dice jóvenes no quiero decir cabros chicos, quiero decir que es una edad en que ellos, dicho sea de paso, no están trabajando para ellos, porque ellos van a salir del colegio y esto va a ser para otros, ¿no? Y para otras que vengan si ese después. es solo el argumento, hay que tomarlo y sopesarlo solo en virtud de eso, de su condición de agitadores que nos han ayudado a hacer reformas. Por supuesto. Que a mí me parece, ya, pero no en condición de expertos en que hay que escucharlo ellos, porque ellos dicen, si no nos toman en cuenta vamos a radicalizarlo y vamos a amenazar a la gobernabilidad. Yo me pregunto qué es lo que realmente están buscando. O sea, hay un sistema que se está haciendo cargo de esto. Mi sensación de repente es que, claro, tú dices son jóvenes, efectivamente. Y el joven por definición quiere ser rebelde, quiere salir a la calle. No es que quiera, son genuinamente, perdón, pero es que pareciera que, a ver, no quiero que mi palabra se tome como yo he dicho, son jóvenes, así que en realidad como son jóvenes le vamos a perdonar. No, quiero decir que es lo que uno tiene que esperar. Si yo hubiera sido joven a esta edad, créeme que no sé, habría estado en el movimiento estudiantil en este momento, aunque parezca errático, las cosas tienen que ir tomando su equilibrio y ya llegarán ellos a tener. Pero mi sensación es que hoy día es más el protestar por el protestar, el salir a la calle, el hacerse visible, que realmente estar buscando ser efectivo en poder llevar adelante ciertas reformas. Y aquí lo que pasa, si a los primeros, los encapuchados, es necesario ponerles autoridad mucho más drástica, aquí lo que falta es educación cívica respecto a los otros. Porque lo que al final están haciendo también es afectando derechos de otros. Yo me imagino que a esta altura, en el INBA y en muchos otros colegios que entran en toma, hay una cantidad importante de estudiantes que quieren ir a clases, profesores que quieren hacer clases y se ven impedidos por algunos que hacen estas tomas. O para qué decir, perdona, lo voy a llamar hay elección así. democrática para las tomas. Las tomas no son. ¿Hay alguna quórum? Sí, no, en los que no haya quórum está bien, pero en los que hay tienen que respetarse. Y dime lo otro, las tomas, porque hay movilizaciones que son autorizadas en las calles, a veces a regañadientes por las autoridades para autorizar, y otras que simplemente ya los estudiantes se toman las calles. El tema de la Alameda. Yo no sé si a ustedes les ha tocado circular por la Alameda en los momentos en que existen este tipo de manifestaciones, que son básicamente todos los jueves. Se le está quitando el derecho a circulación a una cantidad importante de santiaguinos. Entonces, ¿hasta dónde está el límite de eso? Pues que no hay otro, o sea, me parece que, el 2011 mandaban las marchas por allá por Chuchún, pero lo lógico es que sean en el centro de la ciudad. Pero te estoy diciendo, van a estar manifestándose todos los jueves, ¿es necesario? No hay un sistema político que se está haciendo cargo de esto, no hay ciertas reglas de convivencia social. Imagínate cómo ha gritado, perdona, pero cómo ha gritado la derecha con la reforma educacional que se ha boicoteado todo el rato. Para los jóvenes y para las jóvenes yo creo que no es que estén aquí unos señores discutiendo lo que a ellos les importa, le están dando alguna. Pero piensa que los promotores de estas reformas están en el Parlamento. O sea, no es que aquí los jóvenes no tengan voz, no es que los planteamientos que hayan hecho no se han escuchado. ¿Para qué tenemos democracia representativa entonces? De hecho, ¿es representativa con un sistema binominal? Yo no lo tengo tan claro. De hecho, muchas de las reformas están inspiradas en los movimientos, que no fueron solo estudiantiles, fueron sociales. Sí, pero estos son otros estudiantes. Yo sé que tiene un continuo. El 2006 se les prometió el oro y el moro y después, chao pescado, no los pescaron. Después vino la camada de Giorgio y la Camila, que finalmente ellos llegaron a raíz de esto al Parlamento. Y hoy día, claro, por supuesto ha habido avances, pero han sido tan a regañadientes, ha sido con tanta oposición a cualquier reforma en tema de educación que una no entiende, o sea, que uno entiende perfectamente que para los jóvenes no es suficiente. No es suficiente porque ellos están viendo otra realidad. Hay que hacer exactamente lo que quieren los jóvenes, esa es la pregunta. No, eso es otro tema, ese es otro tema. Yo estoy de acuerdo que si uno fuera joven ahora, yo probablemente me saldría, aunque quizás más el 2011 y el 2006 que ahora.
A mí me tocó el 88 ser estudiante universitario en dictadura y yo también participé de tomas y me parecía que era legítima, era una dictadura. Había un rector delegado en la Universidad Austral donde yo estudiaba y me parecía hiperlegítima. Pero a nadie se le ocurrió irromper en la universidad, claro, a nadie se le ocurrió robar, a nadie se le ocurrió saquear, ni a nadie se le ocurría, pienso yo, gobernar. Lo que queríamos era echar al rector delegado por la dictadura, eventualmente que saliera el dictador, ojalá lo antes posible, pero no que alguno de nosotros fuera presidente, porque todavía no terminábamos la universidad, entre otras cosas. Y aquí tenemos cabros de tercero medio que quieren hacer la reforma, y si la reforma no es como ellos quieren, no hay gobernabilidad. Entonces, la responsabilidad no es de los cabros de 15, 16, 17 años, a quien yo les otorgo el derecho a salir, es de los adultos que no se atreven a sopesar las cosas de acuerdo al mérito que cada uno tenga. Cuando quiero hacer una ley, pesco a todos los expertos con el insumo de la ciudadanía y de la sociedad. Pero querer sentarlos a todos y que si no escuchamos a un cabro de 16 años a cómo quiere hacer la educación de futuro del país, tenemos ¿Pero tomada. no te parece que si es dirigente estudiantil tiene derecho a estar en esa tiene mesa derecho a con estar? expertos? Lo que no tiene derecho, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, es cuando empiezan a chantajear que o se hace todo y cada uno, empiezan a decir que queremos pero ese una tema educación. de quienes lo están recibiendo. Si el problema es de los adultos, no de los estudiantes. de acuerdo. Es de los estudiantes, Totalmente de acuerdo. es de los adultos con miedo a ejercer Pero si lo están haciendo, se está ejerciendo la Poco y autoridad. nada, po. Lo que pasa es que parece de repente que se ha demonizado un poco. A mí cuando me dicen que las tomas son violentas, yo digo, o cuando dijeron, entraron violentamente a la moneda, por favor. Todo lo que estábamos viendo, yo estaba en la radio en ese momento y lo estaba viendo por televisión. O sea, si entrar violentamente a la moneda es entrar empujando, bueno, parece que perdimos ya los parámetros de lo que es violencia. Pero más allá de eso, ¿por qué tienen que haber tomas? ¿Por qué tienen que tomarse la Porque es una calle? No, las tomas de los colegios me parece que es la forma más legítima donde ellos pueden parar las clases democráticamente con un quórum para votar y se hacían reflexiones y se hacen a veces reflexiones. ¿Y no se pueden hacer después de clase? Es que no se pueden hacer la la movilización de las calles los días sábados. Claro, que ahí pierde totalmente claro. el poder, pierde Bueno, la es que capacidad de presión. obvio, Una toma tiene que presionar. Sí, a eso pues. es lo que estoy diciendo. Esto es presión hacia el sistema, pero eso es lo que yo quiero mostrar como diferencia del 2006, el 2011 y ahora. El sistema está haciéndose cargo de Eso esto. sí, eso que sí. se quiera que salga de una determinada forma y me voy como cabro taimado porque no salió de la forma que yo quería, eso es otra cosa. Estamos en democracia. Ya, Y pero las yo tomas tengo después- que escuchar a otros también. Pero Juan Carlos, pero las tomas después de clases no son la esencia de la toma. Es que no, es reflexión, eso es lo que estoy diciendo. Es que no es una toma. Bueno, es que hoy día, eso es lo que estoy cuestionando, hoy día, creo yo, no se necesitan tomas, no se necesita presión. Reflexión, bienvenido. Diálogo, participación, bienvenido. Pero lo otro es chantaje. Y en este momento hay un sistema, lo digo por enésima vez, que está canalizando esas inquietudes. O sea, cambio no habido, va a salir hay que exactamente reformar. como Lo que cada pasa es que el estudiante quiere. 2011 Obvio se que no, ahora. pues. Perdonen, pero lo que dicen ustedes es lo mismo que se decía el 2011. Acuérdense que el 2011 estaban casi todos los colegios tomados. Entonces, o un montón, mucho más que ahora, o sea, Pero no nadie tiene nada que nadie ver. cuestionaba Pero las sí tomas. se cuestionaba Bueno, la habrá toma, algunos que las tenían que cuestionan. entrar a dialogar, entonces para sacarlo, y Pero al que final hoy cuando día no se tenemos podía, entonces... leyes, hoy día hay leyes aprobadas ya. Sí, Después está de bien. esas no es que tomas, no haya pasado después de nada. esa No, movilización, Pero ¿por qué tú le vas a exigir que alguien piense como tú? Tú pensarás No, que esto es en suficiente. absoluto. Los estudiantes parece que no piensan lo mismo que muchos No, está de claro, nosotros. está claro. Que no Es están... exactamente al revés de lo que estoy diciendo. O sea, justamente lo que estoy pidiendo, yo, perfecto de entrar a dialogar en una mesa, no me creo dueño de la verdad. Lo que estoy diciendo es que los estudiantes tampoco pueden creerse dueños de la verdad. pues eso ya lo- y ya lo pareciera compartimos ser ya. que sí. O sea, la toma es una expresión de esto tiene que ser a mi manera. Así es. ¿sabes qué? Da la impresión de que hay un sector más radical en que la toma no es el último recurso, sino que la toma es su modus operandi regular. Y ahí es donde yo siento el problema, porque yo estoy de acuerdo contigo probablemente en que las tomas hay momentos en que son necesarias. Sí son necesarias, y no después de clase, en el momento de clase y impedir que se haga la clase porque es la medida de presión última. Pero cuando es tú desde la toma, se desnaturaliza. Y eso es lo que siento que hay ahora, una desnaturalización de una herramienta última cuando nadie te pesca, cuando nadie te escucha y cuando hay oídos sordos a la presión social, que me parece válida, legítima y necesaria. Entonces, aquí es donde yo siento nuevamente que no es problema de los estudiantes, es problema de los adultos, con temores, con complejos, aplicar la autoridad. Y explicarles bien a los estudiantes y enfrentarlos y decirles, muchachos, 3 leyes. La ley de inclusión en educación escolar, la ley del docente, que ya terminó y que se aprobó con un apoyo transversal. Ahora se está haciendo la ley de educación superior. Entonces no pueden decir,
No estamos en condiciones de hacer tomas extremas porque nadie los ha pescado. Hay 3 leyes fundamentales. Oye, pero ¿tú has visto cómo desalojan esas tomas a propósito de que a los cabros se los deja hacer y deshacer? Mira, nosotros tenemos la oficina en Providencia. En un día está el Darío Salas, creo, en la esquina, no, en Las Tarrias, perdón, en Las Tarrias, ahí en Miguel Claro, con Providencia. Oye, yo veía a los carabineros corriendo detrás de los cabros, que además van súper reforzados, por lo tanto no pueden correr mucho porque tienen tanto peso con esa cuestión. Que no esas sé, armaduras que llevan. Esas armaduras, claro, son como hombres de lata. Y agarran a cualquiera, el que más pánfilo finalmente, creo yo, porque el que arrancó menos lejos, porque es imposible que los pillen corriendo. Bueno, pero los esposaban a cabros y a cabros, los esposaban. Entonces tú decís, a ver, las mamás del Manuel de Sala, que lo desalojaron ayer, me parece, aparecieron diciendo que las cabras habían sido manoseadas. A nosotras, como Corporación Humana, nos ha tocado acompañar cabras de colegio. Hay abogadas donde los pacos las manosean. Entonces tú decís, por donde se le mire, es inaceptable. Una toma merece o corresponde un desalojo a estudiantes, a cabros de 15, 16 años. Sí. Ya, desalojo, pero ¿cómo? ¿Quién supervisa esos desalojos? Porque en realidad tú decís, sí, son súper legales. Ok, Carolina Toá pidió no sé cuántas veces que desalojaron. ¿Tú hubieses desalojado a Limba al día siguiente, que fue retomado Limba por los estudiantes, después de lo que vimos? Lo que pasa es que ¿Tú eres partidario del quiero desalojo? agentes del desalojo que a mí me den tranquilidad y seguridad. Que ninguno de los gallos de Limba va a recibir, lo obliguen a desnudarse, que no es menor, que ni a sacarse el piercing con un alicate, ni a que las cabras las manoseen, ni a sacarse ni el que a piercing. y que a las abogadas, por supuesto, y que a las abogadas que acompañan, cuando a veces son muy jóvenes, también las toquetean y las manosean, y una no puede andar secreta. Esa es la tranquilidad que nosotras no sentimos de parte, como la sociedad civil, de parte de la policía. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el exceso, pero ojo que mencionaste el tema de las esposas. Yo estuve esposado con unas cuestiones negras que le hacen... Está bien. Suponiendo que aquí no hay manoseo, que la cosa se hace bien. Estuve en Noruega la semana pasada. En Noruega tú puedes tomar hasta las 10 de la noche afuera. A las 10 de la noche tienes que estar dentro del bar. No puedes estar en la terraza del bar. La policía llegó... ¿Todo Noruega? Todo Noruega. Tomó a una persona que estaba tomando una cerveza en la terraza, porque no se fue para adentro, lo esposó y lo metió adentro. Le dio, era una policía mujer, el otro era hombre, le dio un sermón tremendo, lo tuvo media hora ahí y después lo soltó. El cumplimiento de la ley, de las reglas, asegura una buena convivencia social, es lo que estaba diciendo el ministro antes. Orden para que haya libertad. Y a veces no tomamos en cuenta suficientemente eso. Vamos a tener que mantener también el respeto a los espacios. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Todos. Esa era la norma. Había amor por la institución. Estamos de vuelta y es hora de repartir algunos libros que nos han enviado Contrapunto, lo cual agradecemos. A ver, tenemos Sophie Roger, Buda. Tenemos Álvara Alto, Muebles y Objetos. Esto es de Editoriales Contrapunto, justamente. Mire que suena muy bonito. Con ese diseño ya. 50 conceptos cruciales de ópera, papeles e intérpretes. Esto es para iniciarse en este tema, que este arte, que es muy bonito. Stephanie Byrne, Los porqué de la historia. Ahí se le echó el ojo a la quena. Y Hopper, de Tasken, esta editorial que hace cosas tan bonitas de arte. Así que ustedes le agradecemos a Contrapunto, los vamos a dejar aquí sobre la mesa. La quena va a elegir primero. Porque dice que la vez pasada se llevó uno que no le gustó tanto después. Entonces ahora quiere elegir primero. ¿Le parece? Y al ministro del Interior le vamos a hacer llegar su libro porque se fue antes de que nosotros lo mostráramos. Lo dejamos aquí. Juan Carlos Seijols, Kena Lorenzini, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Un saludo a Consuelo Saavedra, que se mejore si es que nos está viendo hasta ahora, porque estaba con fiebre, estaba pésimo. Pero lo puede ver mañana, que se repite a las 8 de la noche, antes del noticiero central, se repite este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo domingo, porque es mejor hablar de ciertas cosas.